Buenas noches, mi nombre es Duan Yandero Castañeda Hueje, del área de Ingeniería de Sistemas de sexto semestre. Una presentación de la actividad entregable sobre los análisis sísmicos, en este caso, estadística y probabilidad en el análisis sísmico. Teniendo en cuenta tres aspectos importantes en la estadística en la ingeniería civil, los cuales son evaluación de sismos, causas y consecuencias y estudios probabilísticos. En la evaluación de sismos es aquella estadística que permite identificar todos los patrones, tanto de la frecuencia como magnitud y la distribución en que suceden estos eventos sísmicos. Es decir, que facilitan para que a futuro todos se encuentren eh, preparados para que no causen estragos a gran escala y permita que la estructura pues mantenga más rigidez y pueda soportar estos eventos. También se tienen en cuenta las causas y consecuencias, que son las medidas estadísticas que revelan todas las correlaciones, tanto de las variables estructurales y geotécnicas, haciendo que se tengan en cuenta todos los fallos en las estructuras y facilitando su corrección o mejoramiento para que en una futura evento sísmico que se presente otra vez ya tenga la probabilidad de aguantar sin ningún problema. Los estudios probabilísticos son más que todos los modelos que se tienen en cuenta sobre un fenómeno sísmico, haciendo que se anticipen todos sus riesgos y haciendo que, ya mencionado anteriormente, todas sus estructuras tengan un mejor soporte y no prevalezcan fácilmente ante estas. En este caso, pues se asignó un caso de estudio, el cual es el análisis del colapso, donde en el departamento de ingeniería de una universidad que fue reconocida se recibe la información sobre un colapso de un edificio. Este equipo, que fue conformado por Juan, Carlos y María, tienen en cuenta todos estos datos poblacionales, sísmicos y geotécnicos que determinan las causas de esto. Sus diferentes soluciones, o bueno, la solución que ellos encontraron fue realizar diferentes encuestas, análisis matemáticos, bueno, modelos matemáticos y mediante gráficos llegar a conclusiones proponiendo también estrategias para que en futuros sucesos, en futuros sismos, no se vuelva a presentar este mismo suceso. En los datos del estudio se tiene en cuenta que durante la población en los últimos 5 años, primero tuvo un crecimiento pasando de 10.000 a 11.500 y 12.200, pero en los dos últimos años tuvo una decaída inesperada, que fue de 10.800 a 9.900 habitantes, pasando también a tener una resistencia del suelo, donde esta resistencia del suelo, pasando de 12.5 megapascales a 14.2, pues en diferentes años fueron diferentes datos que fueron tomados. En su nivel freático vimos que pues tuvo un sube y baja, un vaivén más que todo en pues las caídas o por así decirlo los metros de profundidad, ya mencionaba como se puede ver en la presentación. No fue tan drástico el cambio que tuvo, se mantuvo más o menos en un redondeo entre 5 y 6.4 máximamente. También un evento sísmico que se tuvieron en cuenta los datos durante los últimos 10 años, que fueron sus magnitudes entre 5.4, 4.8, 6.2, 5.9 y 4.5. Las técnicas réplicas sísmicas que sí se tuvieron en cuenta fueron más o menos en un promedio entre 15 y 23. Es el registrado pues ya visto. Donde también se tienen en cuenta todas las características que son los 20 pisos de altura del edificio, que fue de 30 metros por 40 de base, también fue construido en 1998 y fue con un material llamado hormigón armado. Aquí se puede ver la representación gráfica de los datos, donde se ve que durante el primer año llegó a los 10.000, durante el segundo año a los 11.500, el tercer año a los 12.200, que fue el pico, el auge de la población. Luego tuvo una decaída inminente, no muy grande,
pero sí bastante vistosa a comparación de los años anteriores. Esta es la resistencia del suelo, donde en la primera medida de 12.5 megapascales, en la segunda fue de 14.2, 10.8, 11.9 y 13.6. Aquí se tienen en cuenta las magnitudes sísmicas durante los últimos 10 años, que fue la más fuerte en el año, bueno, en el tercer evento que se presentó una magnitud de 6.2, siendo la más grave eh, de todas las que se han registrado al pasar del tiempo. Aquí las réplicas sísmicas en los últimos 5 años vemos que en el primer año fueron un total de 23, una gran cantidad que nadie se espera. En el segundo ya fueron disminuyendo, en el tercero tuvieron un auge nuevo nuevamente y luego ya fueron bajando los datos. Aquí se tuvo en cuenta un análisis estadístico donde se permite cuantificar, bueno, más que todo tener en cuenta las variables, también identificar las tendencias y las relaciones que se tienen entre todas estas variables críticas, teniendo un análisis mayormente estructurado. Más o menos aquí se puede apreciar 18.860, una media poblacional, qué pena, una media poblacional de los últimos 5 años. Este fue el valor central de la distribución. La capacidad promedio del suelo que aguantó 12.6 de megapascales y tuvo más o menos una desviación de 1.3. Es algo muy leve. También se tienen en cuenta aquí los datos registrados de los terremotos y una correlación clave que pues, se muestra la relación directa con la resistencia del suelo, donde se afecta toda la estabilidad estructural del edificio. Se tiene en cuenta también una interpretación de resultados, donde son la comprensión de causas, las conclusiones extraídas y la anticipación de comportamientos. Pues en el análisis se reveló que la variabilidad de la resistencia del suelo fue una desviación de 1.3 megapascales y se fue combinada con eventos sísmicos de magnitud superior a 5.0 ya anteriormente mencionado, donde se vio bastante comprometida la estructura del edificio. Sus conclusiones fueron que a nivel freático fue un nivel entre freático bajo y fue menos resistencia al suelo, donde las condiciones geotécnicas fueron totalmente desfavorables para este edificio, ya que este era bastante antiguo y no cumplía con los estándares para soportar un sismo de tal magnitud. También se tuvieron en cuenta la anticipación de los comportamientos, pues que los ayuda a identificar otras estructuras similares también en riesgo que sean de este mismo material que el cual es el hormigón armado y también estén posicionados sobre suelos arcillosos con un nivel freático variable también de esta misma similitud. Se tuvo en cuenta una propuesta de mitigación donde fue desarrollada en charlas mediante Juan, Carlos y María para prevenir diferentes colapsos, la cuales se tuvieron en cuenta tres aspectos: la optimización estructural, la evaluación de riesgos y la prevención y educación. Sobre todo un análisis estadístico para diseñar estructuras con factores de seguridad basados en datos históricos de sismos anteriores y en las propiedades del suelo que se construye. La evaluación del riesgo fue que hicieron diferentes encuestas y también modelos para identificar cuáles edificios eran más vulnerables y también para priorizar las intervenciones en futuras construcciones donde su suelo no es favorable para esto. Donde viene a cabo la prevención y la educación, donde tuvieron en cuenta estrategias de capacitación comunitaria sobre los comportamientos sísmicos, también protocolos de evacuación basados en las ocurrencias o durante el suceso que se lleva a cabo. Y por último, para concluir, que los datos correctamente interpretados pueden salvar vidas y mejorar la infraestructura. La estadística y la probabilidad principalmente es una herramienta fundamental en la ingeniería civil moderna, ya que ayuda a transformar información y ayuda a tomar decisiones claves y tener en cuenta aspectos que de verdad hacen que el edificio o bueno, las estructuras no tengan esas decaídas o no sencillamente no
no pongan en riesgo tanto la integridad de los constructores, bueno, de los ingenieros que se realizan la obra, tanto de la comunidad que estén a su alrededor, haciendo que un análisis riguroso de datos sísmicos y geotécnicos no hace que solamente se tengan en cuenta eventos pasados, sino que hace que un futuro sea totalmente seguro y que se tenga en cuenta para que no hayan afectaciones a gran escala y que afecte totalmente la obra. Muchas gracias.